Hola amigos, hola mundo, para no perder la costumbre, son las 5:50, es decir, las 5 de la mañana y 50 minutos del martes 7 de mayo de 2024 aquí en Madrid. Y este video lo tenía pendiente y lo tenía pendiente. Y tengo este canal muy desatendido. Bueno, este video es sobre Paul Auster y, digamos, mi relación personal con su literatura. O como prefiero yo decirlo, mi relación personal con Paul Auster. Paul Auster murió el 30 de abril pasado. Está empezando el 7 de mayo en España. Estará comenzando en Nueva York, no lo sé. No tengo ganas no sé la diferencia horaria exacta en este momento. Pero bueno, Paul Auster murió el 30 de abril de 2024 en la ciudad de Nueva York, en Brooklyn, donde vivía, hora de Nueva York. Ya en España era 1 de mayo. Es decir, Paul Auster muere en Nueva York el 30 de abril de 2024. Una muerte que, como la de Javier Marías, me conmocionó, aunque Marías era más joven. Muere Auster de cáncer del pulmón. Él fumó toda la vida y, aunque sabía que eso posiblemente le causaría la muerte, nunca dejó de fumar. Tenía 77 años y había nacido en New Jersey, es decir, al otro lado del Hudson, el 3 de febrero de 1947. Y muere el 30 de abril pasado, es decir, de 2024, en Brooklyn, ciudad de Nueva York. Brooklyn está muy presente en la obra de Paul Auster. Paul Auster tuvo 2 matrimonios. El segundo de ellos, yo voy a hablar de las cosas que a mí me importan de Paul Auster. No es una biografía ni una crítica literaria. Entonces, su segundo matrimonio fue con Siri Hustvedt, también escritora, ahora la viuda de Paul Auster, con quien tuvo su hija Sophie. En el primer matrimonio había tenido un hijo, Daniel, que murió por una sobredosis de drogas. Bueno, entonces el segundo matrimonio fue con Siri Hustvedt, que fue príncipe de Asturias. Ella, Siri Hustvedt, le dieron el premio Príncipe de Asturias de Literatura o de Artes en el año o 2019 o 2020, no lo recuerdo. Ella también es escritora y ambos son de ascendencia judía. Siri Hustvedt, si no me equivoco, creo que es de ascendencia sueca. Auster estudió en la Universidad de Columbia, literatura o filología, no sé si terminó alguna carrera. Y luego se fue a París, donde tuvo varias estancias. Yo diría que 3, según lo que recuerdo. En una de esas estancias él se fue como marino en un petrolero para aprovechar, reunir algún dinero como marino, y se quedó en Europa y se fue a París. No sé si fue su segunda o su tercera estancia o incluso la primera en la que llegó a París como marino, aprovechando esto, ¿no? En París se tradujo a Mallarmé, Sartre, Simenon, y en París llevó una vida bastante difícil económicamente hablando. Ya me referiré a esa vida en París, a un flash que me interesa próximamente. Entonces, ¿cómo conozco yo a Paul Auster?
Me refiero al autor, a su obra. Bueno, si no recuerdo mal, yo tenía todo esto en mis agendas, pero las perdí al irme de Venezuela. Yo lo conocí, si no recuerdo mal, en el año 1990, en Caracas. Si no recuerdo mal, leí en la edición dominical de un periódico ya desaparecido llamado Economía Hoy, cuya edición dominical se llamaba Domingo Hoy y era totalmente literaria y se refería, además de la literatura, a otras artes o al arte. Entonces, si no recuerdo mal, que todo es posible, ha corrido mucha agua debajo de los puentes, hablo del año 1990, porque lo recuerdo como en el 90, a principios del 90. Pero la memoria a veces traiciona. Bueno, en 1990, a principios, yo estoy leyendo la edición dominical de Economía Hoy, Domingo Hoy, y leo en un artículo escrito por Sergio Davar, si no me equivoco, en Caracas, donde Sergio Davar, regresando de Nueva York, regresando de una estancia en Nueva York, habla de Paul Auster. Leo ese artículo e inmediatamente, no sé si el mismo día, porque algunas librerías caraqueñas abrían el domingo, o al día siguiente, o lo más pronto posible, me dirijo. El artículo me llamó tanto la atención que inmediatamente yo, no sé cuánto tiempo pasó, un día, máximo 2, me dirijo a la librería Lectura, ya desaparecida, y consigo 2 libros de Paul Auster nada más. Consigo La música del azar y El palacio de la luna. Ambos eran 2 ediciones traducidas al español, por supuesto. Eran 2 ediciones que ya no se consiguen. Eran 2 ediciones que hoy en día serían extrañas, serían muy peculiares, ¿no? Incluso costarían mucho dinero usadas, ¿no? Bueno, 2 ediciones que nunca más he vuelto a ver, de La música del azar y El palacio de la luna. Yo La música del azar me la tragué y después me tragué El palacio de la luna, pero de una forma voraz. En La música del azar, y esto son mis recuerdos, no he releído esas obras. Las leí en el 90 y no las he vuelto a releer. Han pasado 34 años. Sí. Bueno, en La música del azar, que creo que está escrita en primera persona, creo que él era, en ese momento, cuando empieza a escribir un libro, el personaje es un bombero, o el personaje en ese momento, mejor dicho, se dedica a ser bombero. Y habla de una herencia que recibe. En esa herencia, el personaje, cuando recibe esa herencia, vive en un apartamento donde hay un piano de cuarto de cola que él suele tocar y trabaja como bombero, y si no recuerdo mal, dice que es uno de los trabajos en los que no se ha sentido mal, en los que incluso se ha integrado, ¿no? A pesar de no tener mucho que ver con él. Recibe una herencia y se compra, lo dice en el libro, estoy hablando del personaje del libro, de La música del azar, y se compra un Saab rojo de segunda mano. Un Saab es un modelo de coche, un modelo de automóvil, modelo de carro. Se compra un Saab rojo de segunda mano, de una forma impulsiva, aunque bueno, por un Saab rojo de segunda mano en aquella época yo hubiese dado cualquier cosa también. Y luego vende el piano,
se monta en el Saab rojo, deja el empleo de bombero y se aventura por las carreteras. Se va a una aventura. No sabe a dónde va. Lo que me llamó la atención es que él dice que el Saab rojo tenía una casetera, como era en aquella época. Yo tuve un Mustang marrón también con una casetera que me robaron varias veces y tuve que volver a comprar. Entonces él refiere, el personaje de la obra, que él compra varios cassettes para escucharlos en el carro, en el automóvil, en el Saab rojo. Todo esto es lo que yo recuerdo. Puedo estar equivocada porque la memoria traiciona, ¿no? Entonces él recuerda que al comprar los cassettes y escucharlos en el Saab rojo, se siente menos mal, o sea, se reduce su malestar o su culpa por haber vendido el piano, que había sido también parte de una herencia, ¿no? Entonces él habla de que cambió la música por música, el piano por los cassettes. Y eso lo calma, le calma la culpa por haber vendido el piano. Eso me llamó poderosamente la atención porque yo también soy así. Vamos a suponer que pierdo algo, una mochila. Hasta que no obtengo algo parecido o algo que se corresponda, que a lo mejor no tiene por qué ser una mochila ni una cartera, puede ser que sean unos zapatos, pero a no ser que consiga algo que se corresponda con esa mochila tan querida, tiene que ser algo muy querido y especial lo que pierdo, no es que cada vez que pierdo o vendo algo usado suceda esto, ¿no? Pero eso de sustituir el piano por los cassettes y que la culpa disminuya o se vaya, es algo que yo también he hecho, en mi vida, ¿no? Sentir culpa por deshacerme de algo y adquirir lo más pronto posible algo que me redima de esa culpa, me libere de esa culpa. En este momento no recuerdo nada, pero han sido tantas las cosas. Porque yo abandono Venezuela a principios del año 2005, dejando atrás todo un mundo de cosas. Las cosas son importantes, esto no tiene nada que ver con la superficialidad ni el materialismo. Las cosas, sobre todo las cosas personales, los objetos personales y sobre todo los libros, y en segundo lugar la música, son cosas muy personales. Cámaras fotográficas, ¿no? Hasta que yo no puedo sustituir aquello por otras cosas, la culpa es enorme y son cosas que incluso te causan una angustia terrible, ¿no? Me tomó mucho tiempo en España, ya llevo aquí prácticamente 20 años, los cumplo el año que viene. Me ha tomado 2 décadas disminuir en cierta medida la culpa por todo lo perdido. La vida material no es, la vida material no es algo deleznable, ¿no? Por cierto, hay un libro que ya no se consigue, otra de las cosas que perdí en mi vida, de Marguerite Duras, llamado La vida material. Bueno, estaba tratando de recordar algo, pero algo que se pareciera al cambio del piano por los cassettes en esta obra de Auster, La música del azar, que es la primera novela de Auster que yo leí. Bueno, si recuerdo algo autobiográfico se los digo, es que en mi caso han sido tantas cosas, tendría que ser en el contexto de mi vida en Venezuela, entre el 60 y el 2005, principios de 2005. Bueno, leo La música del azar, aquí la tengo. Tuve que recurrir para las fechas de publicación original de los libros a Wikipedia. La música del azar es el primer libro de Auster que yo leo, la primera novela, y es escrita, o mejor dicho, publicada por primera vez en inglés en el año 1991.
Es decir, como la leí en español, fue traducida muy rápidamente al español. La leí cuando apenas tenía como máximo un año de publicada. Y este libro me marcó terriblemente. Es una novela espectacular, angustiosa, muy angustiosa, con mucha angustia la leí. Y la recomiendo encarecidamente. En segundo lugar, leí una novela más angustiosa todavía, El Palacio de la Luna. Y la leí en español, ya traducida, cuando su primera edición en inglés, si la Wikipedia no miente, fue en el mismísimo año de 1990, pero en 1990 yo la leo en castellano, justo después de leer La Música del Azar. Las compré el mismo día en la librería de lectura, en Chacaíto, una librería ya desaparecida. El Palacio de la Luna es una novela muy parecida a, bueno, en un momento dado, no, esto no puede ser. Lo que pasa es que Wikipedia saben que lo escribe cualquiera, ¿no? Porque hay otro dato en internet donde dicen que El Palacio de la Luna se publicó en el 93 y no puede ser. Confío más en el 90. Bueno, yo leo La Música del Azar y inmediatamente leo El Palacio de la Luna, una novela que me produce mucha más angustia y es angustiosa que La Música del Azar. Y por cierto, al final de la novela, el personaje, que yo estoy casi segura que es Auster, porque yo estoy casi segura que todas sus obras son autobiográficas, aunque la crítica ha separado las obras de Auster en novelas de ficción y autobiográficas. Pero yo creo que en Auster todo es autobiográfico y tremendamente autobiográfico. Entonces, en El Palacio de la Luna la angustia es mucho mayor. Y al final, el personaje compra un teclado que lo libera tremendamente de la culpa y de la culpa del piano de la novela anterior, aunque no lo dice. Un teclado. Bueno, La Música del Azar y El Palacio de la Luna. Les recomiendo ampliamente las dos. Las leí en 1990 y me quedé prendada de Paul Auster. Luego volví a lectura y me dijo Walter, el librero de lectura, ya fallecido, que no tenía nada más de Paul Auster. Entonces me dirigía a una librería que no sé si sigue existiendo, mítica también en Caracas, que es la librería Suma. Repito, no sé si sigue existiendo, en el Boulevard de Sabana Grande, a la altura de la Plaza Venezuela, o un poco antes de la Plaza Venezuela, a la altura, eso sí, del Gran Café, del famosísimo Gran Café del Boulevard de Sabana Grande, que espero siga existiendo. Porque en el Gran Café se forjaron varias generaciones literarias en Venezuela, ¿no? Y concretamente en Caracas, incluyéndome. Yo pertenezco a la segunda generación del Gran Café. Creo que hubo una tercera y hoy en día, bueno, eso se acabó, ¿no? Seguirá existiendo como una cafetería, pero eso de generaciones literarias en Venezuela se acabó. Ahora lo que hay es pseudo literatura. Porquería, vamos a ser exactos. Por lo menos la Revolución Cubana dio una gran literatura. ¿Qué sería de la literatura cubana sin la revolución? No existiría. No se puede decir lo mismo de Venezuela. Hay mucho escritor prefabricado, mucha basura, mucha mierda. Prefabricados por la oposición. Y el chavismo no ha dado escritores. Eso ni pensarlo. Pero casi es mejor no dar escritores que dar mierda. Mierda fabricada, manufacturada por esa porquería llamada la oposición venezolana. Bueno,
Em, ok, vamos a ir tachando lo que ya dije, ¿no? Y nos quedamos con lo primero que leí en 1990, La música del azar y El Palacio de la Luna. Ya dije que pasó por la Universidad de Columbia y tuvo varias estancias en París. Bueno, me dirijo yo pocos días después, 2 días después, además, a lo mejor, o 3, máximo, a la librería Suma, dirigida por un exiliado republicano español llamado Raúl Betancourt, que ya debe haber muerto porque estaba muy enfermo cuando yo me fui de Venezuela. Ya era su hermana la que regentaba la librería y le digo a Raúl Betancourt, quiero leer a Paul Auster, y me dice, no tengo nada, pero si quieres te lo pido todo a España, donde lo están traduciendo. Y le dije, tráemelo todo. Esto era habitual en mí, pedirle, sobre todo a estos dos libreros, Walter y Raúl Betancourt, encargarle libros. Bueno, me dice Raúl Betancourt, lo voy a pedir ahora. Seguramente en menos de una semana está todo aquí. Voy de nuevo obtengo en suma, o me vende Raúl Betancourt, la famosísima trilogía de Nueva York, que fue escrita antes de La música del azar y antes del Palacio de la Luna. La trilogía de Nueva York fue escrita entre 1985 y 1986 y consta de 3 libros, que los leí y los devoré inmediatamente. Ciudad de Cristal, Fantasmas y La habitación cerrada. Hay numerosas referencias a Brooklyn, son libros también angustiosos que hablan del azar y de la contingencia. Ahora, yo diría que en cuanto al azar y la contingencia, que es un tema que obsesiona a Auster, a pesar de que la crítica considera que la trilogía de Nueva York es lo mejor en su literatura del azar y la contingencia, yo creo, a diferencia de la crítica oficial, que en La música del azar y El Palacio de la Luna, escrito 5 o 6 años después de la trilogía de Nueva York, es donde Auster perfecciona su ficción, esa ficción que tiene que ver con el azar y la contingencia. Y en esto es un autor singular, Paul Auster. Es el autor o el escritor del azar y de la contingencia. De todos modos, recomiendo, por supuesto, la trilogía de Nueva York, Ciudad de Cristal, Fantasmas y La habitación cerrada, 3 novelas. Algunas de estas novelas o estas novelas un poco cambiadas, Auster las llevó al cine porque también fue guionista y director de cine, y vi las versiones cinematográficas de estas novelas y de todo, en realidad he visto toda la filmografía de Paul Auster y la que han hecho, las películas que han dirigido otros directores basándose en los libros o guiones de Paul Auster. Debo decir que la cinematografía de Auster no me interesa tanto, o prácticamente no me interesa. Me interesa su literatura, no su cine. Ya he dicho que este es un video sobre lo que Paul Auster significa para mí, ¿no? No me interesa su cine, pero tampoco lo descarto, ¿no? Entonces, quiero quedarme, ya hablé de la trilogía de Nueva York, la mencioné, pero quiero quedarme con La música del azar y El Palacio de la Luna, para que aquellos que confían en mí las lean. Estas son recomendaciones mías absolutamente, ¿no? La música del azar y El Palacio de la Luna. Vale. Y bueno, la trilogía de Nueva York que leí posteriormente, pero todavía me quedé con hambre de Paul Auster. Y en Venezuela conseguí inmediatamente un cuarto libro llamado La invención de la soledad. La invención de la soledad.
La invención de la soledad es un libro, a diferencia de la trilogía de Nueva York, de la música del azar y del Palacio de la Luna. La invención de la soledad la volví a leer en España y la he vuelto a leer 2 veces, o sea que la he leído 3 veces. La leí en la ciudad de Vigo sobre el año 2008 o 2009 y la volví a leer en Madrid en el año 2011. ¿Por qué? Porque yo estaba escribiendo, y este es un libro decididamente autobiográfico, totalmente, sin disimulo. Esto es autobiografía total y absoluta, y así está calificado por la crítica, ¿no? Perdóname que fui a buscar el agua. Entonces, La invención de la soledad es autobiografía total y absoluta. Es anterior a todo lo demás que yo he leído de Paul Auster, que yo había leído de Paul Auster, y fue escrito en el año, o publicado en inglés por primera vez en el año 1982. Yo lo leo después de La música del azar, después del Palacio de la Luna y después de la trilogía de Nueva York. En La invención de la soledad, él habla de su vida en París. Ignoro si habla de la primera, la segunda o la tercera estancia. En todo caso, habla de la estancia a la que llegó a través de su trabajo como marino en un petrolero. Perdón. Voy tachándola, es que he tomado unas notas, las voy tachando. Entonces, es la estancia en la que llegó a raíz de su trabajo como marino en un petrolero. Y se queda en París, ¿no? Ya he dicho que son 3 estancias, las anteriores a su fama. No sé cuántas veces ha vuelto a París y si ha vuelto o no ha vuelto. Entonces, hay una escena donde él está en una buhardilla, es decir, en una chambre de bonne, la típica chambre de bonne parisina, que él vivía allí alquilado, en una cama que era muy alta. Él la describe como una cama muy alta y muy incómoda. Entonces hay una parte de La invención de la soledad en donde él, Paul Auster, ya no es un personaje, sino él mismo, es una obra autobiográfica, está eh, y escribe cosas autobiográficas y las publica antes de escribir novela. Que uno se puede preguntar a quién le interesa la autobiografía de un desconocido, pero yo no me hago ese tipo de preguntas estúpidas, pero hay gente que sí. Bueno, em, en La invención de la soledad él cuenta que estaba en su guardilla, en esa cama terriblemente incómoda, con una gripe terrible, una neumonía, una especie de pulmonía. Una pulmonía, una neumonía que se estaba prácticamente muriendo allí y se entera por un telegrama que su padre, que nunca había ido a Europa, estaba en París, porque había hecho un viaje de estos que hacen en Norteamérica los jubilados. Había hecho un viaje a Europa, había recalado en París y al saber que su hijo estaba allí, le había mandado un telegrama. Entonces le llega el telegrama a Paul Auster y él estaba en esa situación terrible con una neumonía, pulmonía en su chambre de bonne y no me acuerdo cómo le comunica a su padre la dirección. Entonces el padre lo ve, el padre va a la chambre de bonne, a la guardilla, y ve a su hijo terriblemente enfermo, ¿no? Y según Paul Auster, en ese libro, entre su padre y él no había habido nunca demasiada intimidad ni demasiada afectividad, ¿no? Y en ese momento del encuentro del padre con el hijo en esa situación económicamente terrible y enfermo, pues era una situación difícil para ambos porque no había habido nunca demasiada afectividad, intimidad entre ellos. Al parecer era una familia que no mostraba mucho sus sentimientos, ¿no? Pero el padre le dice al hijo que tiene que irse con él al hotel donde él está, y que tiene que permitir que lo lleve al médico,
Y Paul Auster se niega, dice que no tiene dinero para pagar el médico y que no quiere molestarlo en el hotel y que él se va a curar, que no hay problema. Pero el padre le dice que nunca pensó que su hijo podía estar viviendo tan mal, que esa no era la idea que él tenía de la vida de su hijo en París. Y el padre insistió y llevó a Paul Auster al médico. Y Paul Auster pasó una noche, creo, o dos, no sé, en el hotel del padre, con mucha vergüenza porque nunca le había pedido absolutamente nada a su padre. Y él cuenta eso en ese libro, y eso me ha quedado siempre de La Invención de la Soledad, que a pesar de haberlo leído 3 veces, siempre lo que recuerdo es esto, ¿no? La Invención de la Soledad, ya lo dije, fue publicado en inglés por primera vez en 1982. Y me entero hoy por Wikipedia que ese libro, publicado en 1982 y autobiográfico, lo pudo escribir Paul Auster después de haber recibido una pequeña herencia a la muerte de su padre que le permitió escribir sin tener que trabajar. Y aparentemente lo escribió en Nueva York. No sé si en Brooklyn, supongo que en Brooklyn, no sé si todavía estaba casado con Siri Husfeld. Por supuesto que si uso Google lo puedo averiguar, pero eso no es la idea de estos videos, ¿no? Google arruina la literatura, o sea. Y los comentarios que tengan que ver con Concha, te equivocaste, el año de publicación es otro, se los pueden ahorrar, ¿no? Y la crítica, si tiene algo que en contra de lo que estoy diciendo, se la puede meter, ustedes saben por dónde. La crítica, los que hacen la crítica, es porque no pueden ser escritores, ¿no? Bueno, La Invención de la Soledad. En Venezuela no leí nada más de Paul Auster. Mi vida se complicó. Recuerdo que un amigo mío que todavía vive en Nueva York me comentó, yo estuve en Nueva York en el año 93, 94, en esa época estuve un tiempo en Nueva York y en el año 94 o 95, un amigo mío que todavía vive en Nueva York estuvo de visita en Caracas y me habló de Leviatán, un libro de Paul Auster publicado en 1993 que no leí, sin embargo. No sé, andaba yo con problemas económicos, cambiando de trabajo, pensando en irme del país. De hecho, haber estado unos meses en Nueva York había sido como un intento de palpar la situación para irme de Venezuela, ¿no? Entonces no leí Leviatán y todavía no lo he leído. Y según Internet, Leviatán ha sido publicado por primera vez en el año 93. Y si mi amigo me comentó su lectura en el 94 o 95, pues las fechas cuadran, ¿no? Ahora, hay dos datos distintos en la Wikipedia, se contradicen, ¿no? Hay dos datos distintos. La Wikipedia, por un lado, dice que Leviatán fue publicado por primera vez en el 93, 1993, y en otra parte dice que fue publicado por primera vez en el 92, 1992. Bueno, de todos modos, esto no es muy relevante. Ya hablé del cine, que no me interesa demasiado, ¿no? Luego hay novelas de Paul Auster, muchas que no he leído, sin embargo lo considero uno de los escritores más importantes con los que tomé contacto del 90 para acá. En la segunda mitad de mi vida iba a decir, pero es que ya eh, con los años que tengo, en 1990 todavía está en la primera mitad, pero bueno, yo me entiendo. Hay libros de Paul Auster que no he leído, pero los voy a mencionar. Tombuctú, publicado en 1999, no lo he leído. El libro de las ilusiones, publicado en 2002, no sé si lo he leído o no, creo que no. La noche del oráculo, publicado en 2004, no lo he leído. Por cierto, a Paul Auster le dan el premio Príncipe de Asturias en el año 2006.
y a su segunda esposa en el 2019 o 2020. O sea que yo ya estaba en España, tenía un año aquí, más o menos, cuando a Paul Auster le dan el Príncipe de Asturias. Pero mi primer año y medio, mi primer año y medio en España, yo vivía en la calle, de ocupa, en hostales, en casas de acogida, y no estaba pendiente del Premio Príncipe de Asturias porque ni televisión tenía, ¿no? Estaba pendiente de tener dónde vivir y qué comer. Así que eh, estoy segura que no me enteré en ese momento que le daban el Príncipe de Asturias a Paul Auster, ¿no? Bueno, hay más libros de Paul Auster. Viaje por el Scriptorium, que no lo he leído. Si la vida me permite llegar a ciertas edades avanzadas sin Alzheimer, espero poder leer todo esto. Un hombre en la oscuridad es otro libro de Auster que no he leído. Ya dije que La música del azar, El Palacio de la Luna y la trilogía de Nueva York se enmarcan en Paul Auster como el escritor del azar y de la contingencia, ¿no? Y en esto es un gran maestro, quizás el mejor. Recomiendo ampliamente, sobre todo El Palacio de la Luna y La música del azar y también la trilogía de Nueva York. Pero sobre todo El Palacio de la Luna y La música del azar. Recomiendo ampliamente La invención de la soledad, ¿no? El país de las últimas cosas, no lo he leído. Y lo que sí he leído de Paul Auster, bueno, su último libro, por cierto, sus dos últimos libros los quiero leer, pero no he podido. Y lo que sí leí aquí en España fueron sus dos últimas obras autobiográficas. Y las tengo aquí. El Diario de Invierno, cuyo nombre alude a la vejez, a la madurez ya de mayor, la madurez extrema, la vejez. El Diario de Invierno del año 2012, publicado por primera vez en inglés en el 2012. Sí lo he leído y lo recomiendo ampliamente. Lo que pasa es que tengo un montón de cosas bloqueándome una biblioteca porque en el Diario de Invierno tengo cosas subrayadas que me gustaría comentarles, pero está bloqueado por un montón de cosas. Tengo una biblioteca bloqueada por una mesa. Bueno, esto es un estudio. Tal vez en otro momento logre mover las cosas y comentar lo que tengo subrayado eh, o, o resaltado en Diario de Invierno. Recomiendo ampliamente esta obra autobiográfica de Paul Auster, Diario de Invierno, que data del año 2012. Y luego leí la siguiente obra autobiográfica que publicó, Informe del Interior, publicado en inglés por primera vez en el año 2013. Ya en estos años, Paul Auster era un escritor hiper reconocido y las traducciones al español al español y a 40 idiomas más, se hacían prácticamente al aparecer la obra en inglés. Al mes siguiente aparecía ya en varios idiomas, ¿no? Bueno, y esta es mi vida con Paul Auster. Lamento mucho su muerte, pero la muerte existe, cosa que también lamento. Aunque es absurdo lamentarla porque entonces no habría distintas generaciones y no podríamos leer a Dostoyevsky y decir que es un escritor del siglo tal, que escribió sobre tal y cual, ¿no? La muerte es una tragedia a nivel individual, por supuesto. A nivel individual yo no la veo sino como una tragedia. No siempre la vi así. Fui una suicida durante muchísimas décadas. Ahora la veo como una tragedia porque hay tanto por leer, por aprender, por saber, por vivir, por viajar, ¿no? Y la vida no nos alcanza para todo eso. Y tenemos que invertir, la mayoría de los seres humanos, tenemos que invertir la mayor parte de la vida en trabajar en lo que no nos gusta y no poder hacer lo que queremos hacer, ¿no? Y hay personas que no tienen que trabajar nunca y que no tienen mayor interés en nada, ¿no? Por ejemplo, princesas de del Mediterráneo
francés, pero al norte, ¿no? Que nunca han pisado Latinoamérica, que no han salido de Europa. Es más, que ni siquiera han venido a España. Bueno, una vez pasó Carolina de Mónaco por Madrid, pasó. Y una sola vez estuvo en España, en Andalucía, su hija, Carlota de Mónaco. Son personas que ni siquiera salen de donde han nacido, que están siempre en Mónaco, en París. Lo más lejos que llegan es Alemania y podrían darle la vuelta al mundo, pero bueno, que no se vea como una cuestión de resentimiento social, sino de lo que es la vida para unos y para otros, ¿no? Bueno, los dejo con Paul Auster y sobre todo con las obras que he leído, ¿no? Puede ser que en otras que no he leído hayan cosas mucho mejores de las que yo he leído, pero no puedo saberlo hasta que las lea. Si es que las leo, los dejo con la música del azar en orden estricto, en el orden estricto en que lo leí. Los dejo con la música del azar, con la trilogía de Nueva York, con la invención, perdón, en orden. Los dejo con la música del azar, El Palacio de la Luna, la trilogía de Nueva York, La invención de la soledad y luego, muchos años después, El diario de invierno y El informe del interior. Adiós a Paul Auster. Siempre es triste y terrible cuando estas personas mueren. Ha muerto Javier Marías y ha muerto Paul Auster. Esto es todo por ahora y si han llegado hasta acá, se los agradezco y espero que les haya gustado el video. Hasta pronto y no sé si dije, bueno, sí, creo que dije que día era 7 de mayo, martes en Madrid y son las 6:33. 6:33 de la mañana, o sea, como las 6:30 de la mañana aproximadamente. Nos vemos. Gracias por escucharme.